Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la tercera clase de dibujo retrato, grupo número 1, hoy 27 de agosto del 2025. Em, Vamos a empezar hoy con un par de cosas de repaso y después vamos a entender o por lo menos estructurar un poco lo que es la vista lateral, algunas metodologías para su formulación que las pueden ir practicando e ir uniendo, ¿verdad?, de distintos conceptos. Em, Primero quería como compartir pantalla para que le demos aceptación al programa. Yo consulté en la, ¿cómo se llama? En la secretaría y me dijeron que como estamos virtuales, que tenemos que hacer como una aceptación. Entonces, yo puse esto, la verdad nunca lo he usado. Es como un chat que tiene ahora mediación virtual. Si pueden ingresar a por lo menos una o dos personas, para ver si funciona, y ver, ¿cómo se llama? Em, si se puede poner algo ahí. No sé si alguno puede intentarlo. Es poner que estamos de acuerdo en ese chat, Sí, ¿ok? pero fíjense a ver si funciona. Es la primera vez que lo uso. Es que es nuevo, es algo como nuevo de ahí, de esta nueva mediación. Y por lo que me han dicho, he estado dando unos problemillas hoy, entonces voy a darle refresh. Ok, listo. Em, Voy a entrar a este chat. Ok, ahí está. Entonces, posteriormente a esto, por favor ponerlo que como Sofía y Estefanía hicieron, he recibido, acepto el programa de curso, nada más ahí. Para el final de la clase. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le voy a sacar un pantallazo y lo voy a juntar a ¿cómo se llama? Al programa porque hay que entregarlo a más tardar el viernes, que esos son como los lineamientos específicos del curso. Entonces, vamos a nada más hacer. Entonces, por favor, entrar ahí en esa interfase y darle aceptación al programa, nada más. Ujú. Para los que están ingresando, estamos grabando la sesión número 1 y número 2. Hay que entrar a a la clase número 3 en mediación virtual para darle aceptación al programa. Esto yo le voy a sacar un pantallazo finalmente y le voy a mandar el programa a Iris con esas firmas o estas em, aceptación del programa. Vamos a ir acoplándonos también a cómo se vaya dando los tiempos, porque muchas veces, a veces uno tiene como que los cursos le van dictando a uno un poquito, digamos, el camino. Entonces vamos a ir viendo cómo manejamos. ¿Cómo le fue con el sketchbook? Bien, profe, yo tengo una pregunta, digamos, nosotros podemos hacer, bueno, ahí dice que podemos experimentar y todo eso, pero siempre tiene que ir, en torno a los métodos que vayamos viendo en clase, o No, puedo como no. hacer. Ujú. No, no exactamente, sino que en estas clases, como son más como de metodologías, podrían aplicar esto, que sería como lo mejor para, digamos, refrescar un poquito los contenidos
Los demás los voy a dejar más libres. Este particularmente, que tal vez son estos primeros dos, son como más, así como, mira, voy a usar estas metodologías. Sin embargo, no lo estoy limitando a metodologías específicas, sino a la que ustedes consideren que les acopla mejor en sus procesos. Em, y luego ya va a ser un poco más libre. Luego les iba a comentar que voy a dejar estos sketchbooks semanalmente abiertos. ¿Qué quiere decir abiertos? Que van a quedar en cada semana. No les voy a poner, no les voy a poner fecha de entrega, o sea, no voy a cerrar el sketchbook ni lo voy a poner fecha de entrega. Sin embargo, ya para el final no recomendaría, ¿verdad? Que de ahí, si están en la semana 14 que tuvieran que hacer 15 dibujos casi, ¿verdad? Porque sería mucho trabajo. Entonces, tratar de hacerlo semanalmente es un proceso como más relax, ¿verdad? Como que no van a tener que hacer muchos dibujos, pero lo voy a dejar abierto para los que requieran más tiempo, ¿verdad? Por X razón, ¿verdad? Entonces, eh, hay, ¿cómo se llama? Eh, bastantes personas que lo mandaron. Si quieren podemos verlos. Yo sé que no todos tal vez están todavía con el sketchbook, pero que no pase esta semana para que no se les acumule el otro, ¿verdad? Entonces, ¿están de acuerdo? Los vemos en clase. Esto es Sí, como cuando perfecto, uno ve en clase los per- dibujos, ¿verdad? Sí, perfecto. Me parece muy bien. sí. Nada más vamos a hacer como una, digamos, visualización de crítica constructiva, solo para ver más o menos cómo van dibujando. Bien, entonces, bueno, estos son los que me presentaron, están bastante bien. Este es el de Paula, está súper bien con el método de web, muy, muy bien. Ahí uno ve, digamos, que puede, digamos, después meterles más sombra, más, o digamos, más trama y otras cosas. Como estos son lineales y querían hacerlos lineales, eso está muy bien. Ya está empezando a meter como trama personal del de Sofía, como también como textura visual, que son el vello, ¿verdad? Facial. Este, Todavía voy a estructurar un poquito más, tal vez la nariz, los ojos, ¿verdad? Para que se vean como que no son solo líneas de contorno, sino que se unen a estructuras anatómicas de volúmenes. Las orejas están bastante bien, tamaño. Ah, ese es el de Riley. ¿Cómo le fue con el método de Riley? Ah, vamos a ver, también a Sofía. Sí, estuvo un poquillo como complejo, pero el resultado quedó mucho mejor, ¿verdad? Que el Loomis que hice primero. Entonces, sí, es Mm. más cómodo. Sí, se ve como, el de arriba se ve como más cuadrado, esto tiene como más orgánico, ¿verdad? Y se ve, hay que suavizar un poquitito tal vez las líneas de contorno y recomendación como para que no, digamos, haga líneas todavía definitivas en el ojo. Mm, Eh, o sea, como estas líneas que están acá, ¿verdad? Están bien, no hacer tan gruesa, tan dura, porque si, digamos, después necesita corregir, entonces no va a poder, digamos, corregir o borrar, digamos, en el caso de que fuera un dibujo físico, ¿verdad? Entonces, ajá. eso siempre es una recomendación. También mucha gente usted es de diseño gráfico, No, de pictórico. de pictórico. Bueno, los de pictórico, los de diseño gráfico siempre trazan muy fuerte, trazan fuerte sobre los contornos, entonces a veces como que hay que bajarle nada más un puntito. Esto es muy bien, esto es como, bueno, intentó hacer como anatomía infantil, está muy bien. Todavía puede exagerar un poco la anatomía infantil, uno no cree, pero los ojos son bastante grandes, ¿verdad? Este es un niño un poco más grande, no tanto bebé. Eso está muy bien, vamos a ver, este es de Sebastián. ¿Cómo le fue con este método? Eh, Bien, profe. Sí, se ve muy, muy bien, digamos, el esquema.
puede meterle un toque más de cabeza arriba, le falta un poco más de como cabeza. Ok, Ajá, digamos a la estructura de ahí, que se va a salir de la página, obviamente, pero qué importa. Em, ok. Muy bien, y después de ahí vamos a trabajar las orejas, que creo que es lo que hay que falta como definir qué está adelante y qué está atrás. Ujú. Ujú, se ve muy bien. Vamos a ver el de Melanie. Meto muy bien. Luego tenemos que ver lo de los ojos, ¿verdad? Cuando se ve a ojo abierto, ojo cerrado, cuando, por cómo se hace que el ojo se vea para un lado y otro. Tiene muy buena estructura. Puede ponerle más después, o sea, como para definir más, pero está muy bien. Melanie también me mandó uno con estructura de alemán, que se ve bastante bien. Hay que como que trabajarlo más, pero se ve bien. Vamos a ver, este es el de Yamil. Se ve muy interesante porque este como que lo terminó mucho de este lado y este quedó muy estructural. En los ojos tal vez está, la pupila está un toque grande, Yamil. O sea, como ilustración se ve muy bien. Como digamos ya anatómicamente, eso es un toquecito más pequeño, ¿verdad? Lo que es o sea, el iris, o sea, eso, es más pequeño, pero quedó bastante bien. Ok, profe. Gracias. Este es más gráfico, este es de Paola. Puede definirle todavía como el cuello, como definirle algunas líneas. No se vaya todavía como a definición, trabaje, tal vez trabajo con plumilla. Em, Normalmente yo no limito la plumilla, pero como en primeros dibujos de boceto, como para prácticas, tal vez por ahora no, para que no haga definiciones, porque si quiere retrabajarlo encima ya va a tener algo definitivo y no va a poder retrabajarlo. Entendido, profe. También, bueno, este también que es en plumilla, pero bueno, es Sí, más boceto, sí. ese lo trabajé durante, digamos, como siguiéndola en la clase, Ah, entonces por eso fue como más boceteado. El otro sí fui como siguiendo el video de la clase, ajá, pero igual ocupo practicarlo más. sí. Se ven bien, están viendo esto y tratar de completar siempre, a todos y todas, completar siempre acá. ¿Cómo se llama? El cuello y las partes que no dejemos de lado, que la cabeza, o sea, o por lo menos el retrato no significa solamente la cara o solamente un fragmento, sino que es todo completo. Entonces siempre dejar bocetada. Este está como muy, ¿cómo se llama? Le falta como estructura. Este es el de Nilo. Podría trabajarle más la estructura externa encima de este Nilo. Perfecto. Como le dije, no limitarse solo a a la cara, sino el cuello, ¿verdad? Alinear, utilizar más las líneas guía para que no le desfase los ojos, como que este se va hacia un lado y este está recto. Digamos que este lado está más simétrico o más recto y este está como más desfasado, ¿verdad? Entonces, tratar de buscar esa simetría. Gracias. Ujú. Vamos a ver a Ana Victoria, ese es el de Lumis, me imagino. Ah, no, es el alemán. Se ve muy, muy clarito, pero se ve como bonito, como el color añejado. Em, Aquí lo que hablaba del problema del iris, ¿verdad? Muy grande para el ojo, lo que lo vuelve más caricaturesco o ilustrativo. Y al torcerlo, no estar simétrico, este está bien al estar literalmente desfasado un toquecito hacia la izquierda, hace que se vea visco. Tal vez el dibujo se vea súper bien, pero se ve como que tiene dos ojos distintos. No sé si lo notan, que eso se puede corregir. Bien, vamos a ver, compañera Estefanía intentó, digamos, distintos métodos. No tiene que borrarle tanto la estructura porque son prácticas. Entonces, como que ya veo como que ya quiere tener definitivos el trabajo, pero puede tener un poquito más de estructura atrás, ¿me entiendes? No se la borre, que quede.
que ahí, digamos, tal vez se ven más. Sí, no, es porque, digamos, les trabajo encima, pero trate como que quede más y están bastante bien. Tal vez hay que corregir un poquito el tamaño de cabeza, algunas como direcciones de algunos fragmentos del objeto, pues están bastante bien. Este es de Nilo, que se nos metió uno atrás y otro adelante. ¿Este qué es? Lateral. Es lateral, sí. ¿Cómo se llama? Bueno, yo no les pedí lateral. Como no lo hemos visto, no se lo voy a, o No sea, hay problema. No hay sí, problema, tranquila. listo. Entonces, muy bien. Para las personas que hacen falta, ¿verdad? Entregar, por favor, entregar. Esto es nada más como una revisión, como lo que uno hace en clase, es equitativo. Para, digamos, medir un poquito la participación y que ustedes vayan viendo que el trabajo que están haciendo de ahí se ve, yo veo los trabajos, los reviso, analizo, también qué necesidades tienen, por dónde van, cómo manejan la línea, entonces de ahí yo puedo determinar qué ejercicios les hacen falta reforzar porque digamos hay que reforzar, por ejemplo, más el boceto, menos el definitivo, entonces hay ejercicios para eso, proporciones, eso obviamente vamos a practicarlo un montón y bueno, para las que entraron, entonces nada más vuelvo a repetir, recuerden por favor firmarme el programa, voy a ver cómo va esto. ¿Cómo se firma el programa? Tienen que ir a la semana 3. En la semana 3 tenemos métodos, tenemos una lista que dice lista de conformidad con el programa, que es un chat. Y entonces vamos a ver hasta este punto. Es solo entrar. Vamos a ver si lo puedo manejar. Mm, no sé, se me borró. Déjame ver. No, estoy teniendo un problema técnico. La verdad no sé cómo funciona. Es que se supone que se tiene que ver, pero no puedo ver. Y veo que entró Tony. Ujú. Yo no lo he podido abrir tampoco. Parece que donde uno se sale del chat como que se borra, porque yo ya abrí Sí, este, estoy viendo que se borra. Espérense un segundo, porque yo en un momento vi que las personas sí lo habían puesto. Denme un segundo, es que como les digo, estas cosas son nuevas, entonces la verdad no sé cómo funcionan. Y es la primera vez que lo pruebo. O sea, veo que, digamos, entraron varias personas. Veo que chat en este momento entró a la sala. Melanie entró. Melanie, ¿puede escribir? Sí, profe. Nada más ponga estoy aquí. Ujú. Ahora salgas. Ya, profe. Ujú. Sí, no se está grabando. Voy a ver. Voy a intentarlo de nuevo. Espérense nada más un segundo. Es que esto tiene que tener una configuración. Ya le vamos a ver.
Ajustes del módulo. Ujú, ujú, ujú. Profe, también Sí, se nos da, no, dice guardar sesiones pasadas, dice no borrar nunca borrar mensajes. profe, en donde uno se mete a la lista, dice, a la parte chat dice sesiones pasadas, y si uno le da ahí, y luego le da en ver esta sesión, ¿verdad? Tal y como la de hoy, a las 2, se ve el chat como toda la gente que puso de Ah, recibido. ok, ok, También se ve que entraron y salieron. Eso sí. ok, ok, ok. Sí, porque yo le había puesto no borrar. Ok, entonces si usted lo pudo ver, entonces debe estar ahí. Nada más déme un segundo para ver si lo puedo encontrar, si no lo hacemos después. Dice, ok, voy a poner compartir. Ok, aquí estoy compartiendo. Yo estoy aquí, ¿qué? Entonces entro al chat. Eh, mm, no, más arriba dice sesiones pasadas Ajá, y ahí le da ver esta sesión. Ah, ajá. Ah, ok, listo, listo, eso es lo que necesito. Sí, ok, listo. Entonces sí está. Muy bien, entonces muchas gracias. Entonces meterse y terminar de aceptar esto. Entonces, recuerden que aunque no lo acepten, ya estando, digamos, no habiendo exclamado su disconformidad o, digamos, cualquier cosa que ustedes, consideren que no están de acuerdo, no van a poder apelarlo porque ya la mayoría lo firmó. Estamos, por eso es como un contrato, literalmente. Entonces, es muy importante que ustedes estén, digamos, en este proceso. Entonces, vamos a entrar en materia. Entonces, para la semana pasada teníamos este material que estamos viendo, ¿verdad? Que seguimos viendo y vamos a seguir revisando, por lo menos una semana más, que no es muy simple, pero es un material que tiene bastantes cosas para entender, digamos, de la cabeza. Este es de la formulación de la cabeza. Tenemos obviamente frontal, de la parte de atrás y de adelante, y tenemos la parte lateral, que era la primera que venía, ¿verdad? Entonces, obviamente el esqueleto, ¿verdad? Va a ser una forma o compuesta literalmente por una esfera. Sin embargo, no va a ser tan esférica el cráneo, digamos, sino va a ser más ovoide, ¿verdad? O más huevo. Entonces, a la hora de dibujarla enfrente, que vimos el método de huevo, se ve frontalmente se ve como un huevo, pero cuando ponemos la cabeza de lado, vamos a tener otro tipo de ovoide, tipo huevo, tal vez más corto, de contenido dentro de este marco cuadrado o rectángulo, ¿verdad? Entonces, este es de 3/4. Y vemos esta forma literalmente acá que ¿me están viendo? Sí, sí, ¿verdad? No pregunté, pero me imagino que sí. Sí, profe. Correcto. Sí, entonces, digamos ahí, ok, ¿dónde está esto? Ok. Entonces, vamos a ver que es el método alemán, ¿verdad? Que es bastante simple. En el método alemán, en lugar de seccionar, se secciona, bueno, digamos aquí empiezan desde la sección más grande, se empieza por una sección de un rectángulo más grande, ¿verdad? Que lo seccionan en tercios, ¿verdad? Tenemos primero, segundo y tercero, ¿verdad? Y de ahí, se secciona, ¿verdad? Otra vez
y se divide, ¿verdad? En este que es más un cuadrado. Yo siento que el método alemán es más rectangular que los otros métodos que ahora vamos a ver. Entonces, de ahí, ¿verdad? Se divide, ¿verdad? Entonces, en estas primeras dos mitades se pone la primera ovoide, ¿verdad? Que conlleva a dos partes de este cuadrado, ¿verdad? Que está dividido o rectángulo que está dividido en tres. Este me da una aproximación bastante, pero el problema del método alemán, por ejemplo, que es un buen gráfico para entender cómo estructurarlo o cómo poner los elementos justo donde tienen que ir, el problema que tiene es que no hay musculatura encima, o sea, solo vemos el hueso, ¿verdad? Y entonces cuando uno lo va a hacer, ¿verdad? Cuesta un poco como entender, ¿verdad? Cómo coloco estos otros elementos encima. Cómo hago exactamente, dónde está exactamente las cosas, ¿verdad? Entonces, y muchas veces, ¿qué pasa? Que la gente utiliza este método para el cráneo quedó bien, pero el cráneo es muchísimo más pequeño que la parte muscular y la parte ya de la piel y las estructuras externas. Entonces tenemos estructuras externas, por ejemplo, como la nariz, la boca, ¿verdad? El mentón y también la frente, todo lo que es la piel. Entonces vemos aquí, digamos que esta es una aproximación hacia una estructura interna solo de cráneo. No solo no de esto. Entonces ahora vamos a ir viendo cómo lograr esas otras partes, ¿verdad? Cómo calcularlas. Este es el método chino, que digamos sigue muy parecido al alemán, pero digamos este método chino ya le quitó todo este fragmento, ¿verdad? Que tenemos aquí externo. Ya no lo hace, solamente va directamente a no un rectángulo tan marcado como este, sino un rectángulo casi cuadrado. Y podríamos decir que es casi un cuadrado, ¿verdad? Entonces, literalmente se maneja en un cuadrado que se divide en tres porciones. ¿Y cómo sabemos por qué se dividía en tres porciones? Porque aquí están en este método, ¿verdad? ¿Cómo es que se dividió este cuadrado en tres porciones, ¿verdad? Por el por qué. Entonces todo empieza desde un rectángulo de oro o un cuadrado. Entonces ahí empezamos a meter. Vemos que, ¿verdad? La esfera aquí en el frontal es un círculo, en este es un ovoide, ¿verdad? O un óvalo, una elipse, podríamos llamarle también. Y de esa manera, tenemos, digamos, las primeras acercamientos para que sea anatómicamente correcto, ¿verdad? En esta ya vemos el 3/4, que lo estamos viendo desde, en 3/4 visto desde, De lado y de frente. del lado, de frente, un 3/4 visto desde, solo puedo verlo Un poquito desde arriba. Arriba. desde arriba. Muy bien. Siempre tengo que estar consciente de dónde veo los objetos, porque eso es muy engañoso en dibujo. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo una vista de 3/4 vista desde arriba, voy a ver gran porcentaje de la parte de la coronilla o digamos de la parte de arriba. Entonces es muy importante ahí. Creo que me hace más referencia a un punto importante de lo que es la parte gestual, que digamos, este punto hace que, digamos, se mueva la mandíbula. Entonces, este podría servir de referencia, sin embargo, aquí ya está, digamos, con medidas para ver exactamente en dónde, ¿verdad? Se coloca cada uno de los elementos. Vemos los 3/4, ¿verdad? Vemos el cuadrado, ¿verdad? Y dónde se debe colocar exactamente la mandíbula, por qué se hace este eje. Ahorita lo vamos a dibujar. Este es frontal y este obviamente lateral. Y posteriormente, que a mí hay algunas cosas, digamos, que aquí no se mencionan. Es exactamente dónde se coloca el ojo, dónde debe estar el ojo. Sin embargo, para esto
el que mejor lo resolvió no es, digamos, este dibujo, sino este dibujo, este que vemos acá. Porque al ver este, ¿verdad? Sabemos exactamente el ojo. Ahorita hacemos el gráfico, ¿verdad? Para entender exactamente dónde yo debo colocar el ojo en la parte externa. No solamente la anatomía y la estructura interna donde debe ir el cráneo y donde se hace la elipse o el óvalo, ¿verdad? Sino dónde coloco el ojo, dónde coloco la nariz, dónde coloco la oreja. Yo creo que eso es lo que es más importante para que no haya desproporción. Ok, entonces voy a cerrar aquí. Ah, bueno, estos están abiertos. El que no tenía abierto era este porque no me puede abrir. Ok, entonces vamos a ver. Y por último, ¿verdad? Tenemos este para ver la colocación de estos elementos faciales, que esto realmente es como un esquema de anatomía. Y luego tenemos, digamos, algunas diferencias en femenino masculino, que es frontal, que digamos se va a ver una reducción, digamos, dice que un 75% para generar un poquito más de contracción. Las mujeres tienden a tener los ojos un toque más grandes. Los hombres un poco más angostos, más angulados. Este, y en que es donde vemos lo mismo, una estructura para poder colocar exactamente dónde se debe colocar el ojo, ¿verdad? El ojo lateral, que lo vamos a ver no como un, digamos, óvalo en este caso, o círculo, ¿verdad? Achatado, ¿verdad? Una elipse, sino lo vamos a ver solamente como un fragmento de lado. Y ya iremos viendo el ojo más adelante. Entonces, lo que vemos del lado, dónde empieza y dónde termina. Entonces, esta medida nos dice que, digamos, dibujando este cuadrado, tenemos, digamos, exactamente la medida que tiene que ir en medio de los labios y al final, digamos, donde está el quiebre del mentón, ¿verdad? Entonces ahí yo puedo ver dónde colocar la oreja. Este sería un método. Sin embargo, a mí me gusta más el método de Leonardo da Vinci porque lo tiene mejor definido, que es un método sobre las medidas de XY o en este caso la oreja y el angosto de o sea, la medida de la oreja. Vamos a ver esto entonces aquí. Ok, en em, lo habíamos visto la semana pasada un poquitito. Vamos a ver. Este está por aquí. Mm, Aquí sí. ¿Listo? Ok, entonces, habíamos visto, ¿verdad? Algunas medidas, ¿verdad? Que ahora vimos, que es la primera, ¿verdad? Que nosotros empezamos a dividir esto en, sí, esta, empezamos a dividir esto en fragmentos, ¿verdad? Y en fragmentos en tercios. De esa manera nosotros vamos a saber que esto está dividido en tercios. Lo mismo hice, ¿verdad? Con el que era grande. Y recordar que la cabeza no solamente son estos 3/3, sino que esto es como la cara, incluye donde está la frente o la punta de la frente, a el mentón, ¿verdad? Entonces, de ahí nosotros tomamos esa medida. Luego, obviamente, tenemos una división, ¿verdad? Que aquí está bastante marcada, acá. Entonces, perdón, me faltó un poquitito de distancia. Ok. Y vamos a tener estos 3/4. Nosotros podemos llegar a hacer este rectángulo, sin embargo, en algunos métodos solo se utiliza hacer, digamos, este es el cuadrado, ¿verdad? Entonces es un cuadrado sobre esta estructura. Leonardo lo trabaja igual que lo trabaja el método alemán, que es por tercios, ¿verdad? Entonces maneja, estas dos son imágenes, son distintas, entonces no
no calzan en estas líneas, ¿verdad? Pero si lo hacemos aquí, es exactamente lo mismo. En el caso de Leonardo, él deja unas líneas que nos puedan servir de algunas guías. Por ejemplo, lo habíamos visto la vez pasada, por ejemplo, algunas líneas que nos permiten generar estos cuadrantes y que de alguna manera nos van a servir para guías de trabajo. Por eso no borramos el boceto. Él no borró el boceto. ¿Qué nos está diciendo de más en el análisis de la estructura humana? Entonces, un ejercicio excelente es agarrar un dibujo de Leonardo y empezarle a hacer esto. ¿Por qué? Porque aprendemos mucho sobre anatomía. Esto normalmente no lo vemos, o sea, no lo vemos, normalmente analizamos la forma, tratamos de copiarla, ay, qué bien que dibujaba, qué buena la línea, pero cómo absorbemos su conocimiento es analizándolo desde otro contexto, ¿verdad? Entonces, vemos, por ejemplo, este método a mí me gusta mucho. Si tienen dudas, ahí me preguntan. Ok, entonces, vemos que en este punto, ¿verdad? En este punto, en estas líneas, en este cuadrante, podríamos decir que del punto donde está, ¿verdad? Que hay una línea que marca muy bien, es esta de mentón. Hay otra línea que está muy marcada, que es esta, que esta quiere decir, esta es el eje del cuello. Esto me va a permitir entender cuál es la dirección del cuello en relación a la cabeza o donde termine la cabeza, ¿verdad? Esto quiebra acá y quiebra aquí, digamos que ahí. ¿Ok? Esa se ve bien, esa morada. ¿Ok? Aquí no habían formas cuadradas. Ajá, esta. Y quiero hacerla más gruesa. Espérense para ver cómo hago esto grueso. ¿Cómo hago yo esto grueso? Acá. Ok, vamos a ver. Ok, ok. Entonces, vamos a hacer el primer rectángulo que vamos a hacer, que es este. ¿Lo ven? Lo voy a marcar. Voy a copiarlo. Ay, espérense. Yo creo que con Shift lo puedo agarrar sin moverlo. Entonces, vamos a ver. ¿Eso se ve bien en rojo? ¿Creen que podría usarlo en azul mejor? En Se ve rojo se ve bien. bien, profe. Se ven. Ok, entonces, es que si se ve mal, digamos, lo podemos hacer. Entonces, tenemos el primer cuadrante. Vamos a ver cómo calza este cuadrante varias veces, ¿verdad? Y este cuadrante es muy interesante porque realmente si lo empezamos a usar anatómicamente, vamos a tener la medida ideal de una cara lateral. O sea, no nos va a fallar. Entonces, este es número uno. Entonces, la medida de la oreja que le vamos a poner, le vamos a poner, ¿cómo se llama? Em, Aquí, espérense. X, espérense, porque me está haciendo solo rectos. ¿Cuál es la de dibujar? Esta. Ok. Esta de acá, bueno, y tengo que hacerle grosor. Y esta. Esta le vamos a llamar X. Y a esta le vamos a llamar Y. Yo siempre le llamo XY, o sea, son dos variantes. ¿Cómo las saco? ¿Cómo saco estas variantes para generarme un patrón? Entonces sabemos que si todas las medidas van a ser en relación al ancho de la oreja y al largo de la oreja, lo mismo va a pasar con esta medida de acá, que cuando nosotros sacamos el lateral, por ejemplo, en el caso de en el caso de la oreja, en el caso de la nariz va a ser igual. Entonces nosotros sacamos el ancho de la nariz y es XY. Esto se va a empezar a repetir canónicamente dentro del retrato.
Los ojos van a tener el ancho de la nariz. Los ojos de mi objetivo, ¿verdad? No estoy hablando de los otros objetivos, ¿verdad? No es esto no es, digamos, vamos a ver, no es como las 7 cabezas y media, más o menos, del cuerpo humano, sino que esto es de nuestro propio objetivo. Entonces, cuando hablamos de 7 cabezas y media y cuando hablamos de XY o el ancho de la oreja, el ancho y largo de la oreja, el ancho de la nariz o el largo de la nariz, estamos hablando de nuestro objetivo. Si nosotros hacemos un ancho desproporcionado o un largo desproporcionado a nuestro objetivo, la cara va a empezar a variar, ¿verdad? Se transforma. Y eso es interesante también, porque es que ahí cuando yo puedo, digamos, jugar. Entonces vamos a ver. Voy a ver si yo puedo marcar esto. Yo estoy usando este método aquí. Lo que quiero es matar manzana, copy, V. Voy a hacer otro. Y yo no sé, esto, espérese, no, es este. No, este no es. Este, este. Yo podré rotarlo. Mm, Vamos a ver. No puedo rotarlo, ¿verdad? ¿Podré rotar? Algunos saben si se puede rotar. No sé. Bueno, si no, lo deshacemos a mano. Estoy tratando como clic derecho a ver si puedo rotarlo. Si no, lo hacemos a mano, ¿qué importa? Bueno, en fin. Entonces, voy a hacerlo entonces de otro color. Ok. Entonces, vamos a agarrar este mismo, voy a hacerlo más grueso. Ujú. Entonces, este mismo porcentaje, inclusive ahí Leonardo nos dejó esta línea, ¿la ven? Nos dejó ahí esa línea que la podemos usar. Entonces, cuando nosotros rotamos la oreja, nosotros vamos a tener justamente que el punto o la comisura o el punto donde está el ojo del lado lateral, de ahí nace una oreja hasta donde nace ahí nace una oreja acostada, lo que llamamos Y, hasta, digamos, el otro, digamos, al otro lado. ¿Estos ya lo sabían o ya, o digamos, lo habían visto? Sí, como contenido. No, la verdad, no, yo no, Realmente profe. no. Normalmente, el Leonardo, digamos, no son, tal vez sea, digamos, no es la persona canon, pero normalmente, digamos, en el que me enseño, yo estuve en un curso con Julio también, en el del sistema de Julio llega aquí, ¿verdad? Como para, digamos, que genere, debemos recordar que los artistas también desproporcionan, ¿verdad? Y generan digamos, sus sistemas a que calcen. Pero aún así, digamos, normalmente va a calzar. Entonces ya tenemos para acordarnos, oreja acostada, oreja horizontal, oreja acostada, vertical, oreja horizontal, oreja vertical. ¿Y qué pasa acá? Que normalmente la gente, o sea, ay, espérate. Ay, no, pero ¿por qué? ¿Y no estaba ahí? Voy a hacerlo grandecito de nuevo para que me calce. Ajá, ajá, ya no me calzó. Voy a hacerlo especial. Es que pensé que no estaba. Ay, ajá, ajá, más o menos. Ay, ok. Es que no me quedó muy descalzado este lado. Voy a calzarlo ahí.
Bueno, voy a intentar calzar este, pero mover este en toque. A ver si no se me mueve de nuevo. Ok. Voy a moverlo un toquecito, perdón. Que calce aquí y que calce aquí porque de ahí ya se me descuadró. Ok, ok. Ahí. Y digamos este quedaba acá, más o menos. Ok. Entonces, aquí cuando tenemos este, ¿verdad? Que vamos a copiarlo y lo vamos a volver a hacer. Vamos a tener ujú, vamos a tenerlo acá, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros entendemos algunas cosas importantes. Este tal vez la voy a borrar para que no nos enredemos porque como se me movió, voy a tener estas y quitar estas ahorita, las volvemos a hacer. Ujú, y esta, y esta. Ok, entonces, cuando tenemos esta, entonces tenemos una horizontal, una vertical, una horizontal, una vertical, y cuando tenemos este cercano al ojo, vamos a dividir este a la mitad y lo vamos a sobreponer. De esta manera vamos a tener el cálculo casi exacto de que el ojo, por ejemplo, es la mitad de X. Y ahí tiene que verse el lateral contenido literalmente en este fragmento. Vamos a ponerlo en rosado, en azul. En azul. Y vamos a tener que este porcentaje, digamos, este fragmento va a quedar contenido literalmente en este espacio, o sea, literalmente medio X de la proporción que yo haya sacado de XY. Y la nariz se sale medio X. Entonces son dos sobrepuestos de este rectángulo XY para poder calcular la distancia que hay de esta línea que vamos a llamar la línea del eje, del eje del cráneo, ¿verdad? Que es esta línea, ¿verdad? Y todo lo que se salga sobre ella, ¿verdad? Entonces, habíamos hecho, ¿verdad? Algunas, digamos, variaciones. Entonces, si yo tengo esta medida, yo ya puedo sacar las otras medidas. Yo solo estoy construyendo aquí con este mismo rectángulo. Ujú. Aquí construimos uno y vemos que llega a este lado y otro para llegar abajo. Hay que entender, ¿verdad? Que tal vez este está un toque desproporcionado, ¿verdad? Pero ya estamos hablando de una persona adulta mayor, no de una persona joven. Pero bueno, en todo caso, lo utilizamos como ejemplo. Vamos a ver, esto lo borramos para ver. Y digamos, ahí entonces uno puede empezar a decir, entonces, ¿dónde es que está, por ejemplo, los demás ejes? Entonces tenemos un eje bastante claro. No puedo cambiar de color. ¿Por qué? Está como trabado. No sé.
Ahorita me responde, digamos. Entonces, pues, es que lo que quería hacer una línea. Ok, sí, ya sé por qué. Ujú. Ok, entonces, si sabemos que por aquí está nuestro eje central, ¿verdad? Que eso casi todos lados va a estar. Nuestro eje central, esto lo podemos mover un toquecito para arriba para que quede más alineado. No, y quede más alineado, ¿verdad? Ahí reducirlo nada más un toquecín y reducir esto un toquecín ahí y reducirlo un toquecín. Ok. Entonces también habría que reducirlo un toquecín. Entonces, cuando yo tengo, digamos, ya tenemos 1, 2, 3 tercios, tenemos esto que es la mitad de la mitad, luego tenemos aquí cómo hacemos el cálculo, vemos que la barbilla literalmente es otro de estos, entonces vemos repetido acá y probablemente si hubiera una distancia, repetido acá, repetido acá, repetido acá, lo vemos repetido en toda la cara. Y unas líneas importantes que después vamos a tomar en cuenta. A ver el grosor. Que son estos ejes. De esta punta a la punta de la mitad de este eje, ¿verdad? Tenemos que es el pómulo. O digamos el quiebre del pómulo. O de este dibujo, por ejemplo. Entonces nosotros ahí tenemos en algunas otras, digamos, apreciaciones del lateral, vamos a tener que esto nos permite generar como unos cuadrantes para colocar estas líneas para dar volumetría. Esta línea es importante porque de la punta de la oreja a la punta de la barbilla o por lo menos ahí me va a generar el eje. Aquí en la mitad o sea, la mitad de esta mitad podemos tener la boca, ¿verdad? Que si fuera otros métodos serían como unos tercios. Sin embargo, ahí lo podemos dejar o lo podemos quitar. Depende, varía un poquito sobre la anatomía. Y tenemos otra punta importante, que es este punto, ¿verdad? Como de aquí a acá. Yo diría como de aquí a acá, pero respetemos el dibujo de Leonardo. De aquí a acá tenemos otra X que me permite generar, digamos, dónde está el arco para poder empezar a construir, digamos, lo que es esta parte del orbicular de los ojos, en la parte frontal que se ve, digamos, de la frente, ¿verdad? En relación a estructuras, no tanto a, digamos, anatomía interna. Vemos importantes cosas. XY, la nariz es equitativa a la oreja, ¿verdad? Pero tiene que entrar sobre esta línea. Entonces, X y Y, lado de ancho de la oreja y Y, el lado largo de la oreja. Vean que esta parte que le llama el nostril, ¿verdad? La alita de la nariz tiene la dimensión, ¿verdad? De medio de la mitad de X. Entonces uno sabe que eso tiene que medir medio, no puede medir menos. Entonces, medio mide menos. ¿Y qué más nos puede decir Leonardo? Vean, por ejemplo, esta medida de acá, que puedo hacerlo con otro color para que no se, para que se vea. Es que la mitad donde el ojo es el eje del ojo, también es donde sale la comisura de la boca. Entonces, si yo sé que la boca está ahí en la mitad, voy a saber que va a estar a la mitad de ahí. Entonces puedo ir dividiendo, ¿verdad? Y generando un sistema. A mí me gusta más que todo para ver como el análisis del dibujo de él. Y tiene ahí unos con más líneas. También teníamos el que habíamos dicho, este eje, ¿verdad? Y luego obviamente esto tiene
un eje principal, que es este, ¿tá? Entonces, le sacamos una foto para tenerlo. Y ahora vamos a ver el método alemán. Voy a borrar los dibujos. Plana Z. Cuatro, vi una noticia que muchos se ¿Tiene el audio abierto alguien? El audio abierto. Melanie. porque hay personas como yo. Perdón, profe, es que creo que se me activó porque le iba a decir que, bueno, ya le tomé screenshot, todo bien. Eh, Así que no hay problema. Ah, que le Que, digamos, tomara screenshot. sí, sí, pero sí le logré tomar. O sea, por un momento creí que no, y creo que se me activó Ah, en ese momento cuando igual estaba yo tomando le screenshot. tomé y bueno, yo lo grabo, ¿verdad? Está grabando, entonces Sí, no, yo sé, pero digamos, me sirve. Ok, Gracias, profe. ok, entonces, bueno, este que está acá es una vista lateral, estamos para el otro lado. Siempre es más difícil, siempre les voy a decir, el frontal es más fácil izquierda y derecha. Hay algo que es fácil porque hay simetrías izquierda-derecha. Pero cuando trabajamos el lateral y la cara tiene que estar completamente en espejo opuesto del otro lado, ¿verdad? Este lado sería el lado derecho, izquierdo, y luego tengo que hacer el lado derecho, ¿verdad? Entonces ahí empiezan ciertos problemas, ¿verdad? Yo no sé, es lo mismo, pero es un proceso en espejo. Entonces, em, vamos a ver, este es el método que usa Julio, es complicado. Voy a tratar de explicarlo un poquito. Casi todos los métodos son muy parecidos, pero este método de Julio, él construye el rectángulo al revés. No sé cómo explicárselos. Entonces, bueno, empezamos con, obviamente, un rectángulo, ¿verdad? Un rectángulo acá, ¿verdad? Este rectángulo, Julio le hace casi un eje acá, ¿verdad? Un eje bastante marcado. Entonces, de esa manera, él divide, ¿verdad? Esto como en tercios. Entonces, divide acá y divide acá. Creo que me quedó un toque desfasado. Entonces, podemos moverlo un toquecito. Ok. Entonces, digamos que ahí se puede sacar. Entonces, eh, pero llega un momento en que, digamos, si yo empiezo a calcular y no me va a calzar, entonces Julio lo que hace es como mover y ir hacia el cuadrado. En realidad es más fácil sobre el cuadrado. Ok, cuadrado, listo. No, tal vez un poquito más acá. Ok. Entonces tenemos este cuadrante, ¿verdad? El mismo cuadrado. Entonces, esto se divide, él divide esta parte en tercios. A ver, línea recta y esta la divide en tercios y esta la divide en tercios. Dice 1, 2, 3. De esa manera tiene como el inicio de esto que es aquí, ¿verdad? Que es importante, me parece. Y luego, digamos, sabemos que la nariz sale, ¿verdad? En este caso. La parte de abajo la dividimos a la mitad, haciendo que en la parte de abajo quede la base de la nariz, ¿saben? Y lo que resta lo dividimos más o menos como a la mitad,
más o menos. Pero le digo yo, todo el mundo tiene como un sistema. Este sistema a veces siento como que deja algo, cosas en el aire, cosas que a veces no se pueden calcular tan fácilmente. Para mí, para mí. Johan. Profe, yo lo que estaba viendo es que lo que más deja en el aire es que no, bueno, al menos yo no estoy encontrando la proporción que debería tener el rectángulo, porque si es rectángulo, porque no es un cuadrado, pero es un poquito más, es raro, ¿verdad? Eso es lo que siento que deja más en el aire, la proporción. Yo traté de seguirlos, pero es que como le digo, hay cosas que uno estudia y va a hacer, yo tampoco lo sé todo. Uno va estudiando y va viendo como las metodologías de distintas personas para crearlo. Sin embargo, cada persona tiene sus líneas de apoyo. Entonces, esto me genera un canon, una estructura mental para poder generarlo. Pero no, o sea, como les digo, les voy a enseñar dos más. Entonces, el que les sirva mejor. A mí me sirve de X oreja, ¿verdad? XY de oreja, ¿verdad? Porque me sirve para calcular, pegar las líneas. Este me sirvió, me sirve en algún momento, pero hay cosas que no, no me son muy claras. Luego, este de acá lo divide a la mitad, pero entonces deja en la base de la boca, a la mitad, entonces ahí saca, de aquí saca los labios, sabiendo que de aquí a acá está la mitad, ¿verdad? Entonces de ahí sabe que la mitad, ¿verdad? Tengo estas líneas que van quebrando, ¿verdad? Cada una de las cuestiones. Nariz siempre está afuera. Ahora, de que hago la mitad, ¿verdad? De este tercio, que eran rosados, hago la mitad, me genera este punto importante, esta X, y este punto me genera un eje, ¿verdad? Que yo creo que yo lo hice muy abajo, pero que debería ser como por acá, ¿verdad? Para calcular dónde está, digamos, la punta de la punta de la oreja va acá, ¿verdad? Este dibujo igual no está como muy terminado, ¿verdad? Entonces se me genera la oreja y esta distancia de aquí a acá, o este azul, es la misma distancia de aquí a acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué deja en el aire? ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, en esta zona, ¿qué pasa acá? Em, el del ojo, por ejemplo, de la comisura. Acá, digamos, él baja la nariz, la mete. Esto sí está muy parecido a lo de Leonardo. El nostril o digamos la aleta de la nariz es la mitad, digamos, de este porcentaje. Pero ¿dónde colocamos el ojo? ¿Verdad? ¿Y qué tamaño tiene? Entonces, eso, digamos, ahí sí es importante. Em, Luego, creo que él tiene un aporte importante, es que esta línea siempre va diagonal y esta línea que está abajo, ¿verdad? Que pega acá, que es como a la mitad, es donde sale la barbilla y de aquí en diagonal, ¿verdad? Esto hay que entender lo que hace como este juego diagonal. Entonces aquí jugamos un poco como más como visualmente los ángulos externos. De este punto que es importante, vamos a ponerlo en rojo, de este punto que es una unión, ay, perdón, pensé que estaba temblando, se genera este corte y en nosotros hemos visto en Leonardo que este corte coincidía acá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué este está así y por qué este está así? ¿Verdad? Entonces, eso es más que todo para el cuello. Nosotros unimos líneas acá, podemos decir que de aquí a acá para allá y después hacemos la redondez de la cabeza. Esta cabeza creo que le falta de tamaño también, un toque tamaño. Se ve bastante normal, pero falta un toque de tamaño. Em, Eso es lo que podemos sacar de este contenido. Si le sirve genial. Divido a la mitad en tercios, ¿verdad? Y luego divido y voy colocando ahí. Sin embargo, me deja un poco de nebulosas ahí. Johan. Profe, ahí tratando como de agarrarle un poquillo a la proporción.
Cuando vos dividiste las dos mitades, por ejemplo, el cráneo y la mandíbula, ¿verdad? La mitad del cráneo, me parece que si tomamos esa altura y la pasamos, digamos, en horizontal una, dos veces y la mitad, ahí da el canon, digamos, por decirlo de alguna forma. No sé si me explico. Puede marcar, usted puede intervenir. Voy a probar. Voy a intentar que no quede así como muy confuso. Bueno, lo que estaba intentando yo era Hágalo con otro color. comprender. Ok, voy a probar con este que está muy llamativo. Espera. Si tomamos, ay, esa línea roja es mía. No, es mía, perdón. Es Ah, que ok. esto negrito es mío. Ok, voy a intentar así como, Espérate, ya. Ya, dale, dale. ya, ahí, dale. Ok, creo que esto estaría funcionando donde esta altura, No le veo bueno, nada. Ahí está, sí, yo. no es, Pero no lo ponga verde porque no se ve, póngale otro color. sí, oye, tal vez este, no sé. El rojo No, oscuro. no, porque ya No, tenías ese ya rosado. está. El rojo oscuro, tal vez. Ok, eh, ok, tal vez este. Ok, esta altura, Ujú. si esa altura se traslada una vez en horizontal más otra vez en horizontal, tendría esa proporción. Y la Ajá, es el mitad de esta cuadrado. línea, El cuadrado. ajá, o sea, la mitad de esta sección sería esta mitad, y luego esto en total se duplicaría abajo. No sé si me explico ahí. Sí, sí, O sí, sea, sí lo veo, sí lo veo. fue la única forma en la que logré comprender cómo él proporciona ese rectángulo. Sí. O sea, Julio lo hace muy orgánicamente, pero también no, tampoco lo culpo. Estas son metodologías de cada persona. Es difícil explicarlas. Ahora, ¿qué es lo que yo he tratado de hacer con mi propio dibujo? Utilizar un poquitito de todos. Porque en realidad no hay un método así como el método. Entonces, si le sirve, por ejemplo, no, yo lo trabajé, el frontal a mí no me sirvió con Julio. El frontal a mí me sirve el método alemán, que es el que es más fácil. Y luego tenemos ok, tenemos ese y tenemos el otro que había sacado, ¿verdad? Este. Y voy a sacar para que lo veamos nuevo con línea, para que entonces entendamos ¿verdad? Entonces voy a sacar nada más. Voy a sacarlo mejor. Ok, listo. Y a ver. Entonces, perdón, es que ¿por qué se me van las pantallas para un lado? No sé. Ok, entonces, ok, Paola, de acá. Ok, vemos digamos, de acá, particularmente, que está en una de las imágenes, que este es como más chino. Voy a, voy a ponerlo un poquito más por acá. Es muy parecido a solo que la persona ya agarra el cuadrante, digamos, el cuadrado. Vean el cuadrado que está. Y lo dividen, ¿verdad? A la mitad. De ahí, se sale un porcentaje que me imagino que ese porcentaje que se sale será calculando un poco la salida de la nariz. Y no nos da toda la información, pero nos da bastante información. Vamos a entonces retomarlo. No voy a usar rojo para tratar voy a usar rojo para tratar de emularlo. Entonces, tenemos número 1, un cuadrado, ¿verdad? Este cuadrado que se está generando aquí, que me permite ubicar exactamente
el centro. Vemos que el centro en este tipo de diagrama no es en el centro del iris, sino en la base del ojo. Pero en el método alemán se ve muy parecido, solo que el gráfico es un toquecito abajo, pero es muy parecido este punto, ¿verdad? Ahí esto, digamos, lo vemos muy exacto. ¿Qué más vemos? Tenemos digamos que esto, lo que se sale, es proporcional, es proporcional. Pues voy a intentar, no se debería haber salido tanto. Y hay que recordar que estos son ejercicios, entonces la persona probablemente no estaba pensando en hacerlo exacto. Entonces se sale porcentaje, ¿verdad? ¿Cómo sabría yo cuánto meter? ¿Verdad? ¿Cuánto se sale? Esto depende mucho del tamaño de la oreja. Ahí digamos que ellos no lo usan, pero sí se ve. Tenemos 3 puntos, los tercios. Esto se divide a la mitad y se divide a la mitad. Entonces, para poder calcular este punto, que creo es importante, ¿lo ven? Este punto es importante. Ellos desfasan el óvalo en el centro de la medida central. Entonces se desfasa el óvalo, ¿verdad? Haciendo que este punto se desfase también y este punto se desfase también. Ahí tenemos la primera medida, ¿verdad? Esta medida va a ser importante porque de aquí es como el inicio más o menos de la frente, ¿verdad? De la frente, ¿verdad? Si no estamos hablando del hueso. Entonces, este de inicio del hueso, ¿verdad? Entonces aquí inicialmente se había puesto tercios, ¿verdad? 1, 2, entonces aquí hay 1, 2, no puede dibujar solo. 1, 2, 3 tercios. ¿Lo ven? ¿Sí lo ven? ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, Sí, Entonces, yo sé que esto es como muy técnico, muy tieso, pero después sirve. Ok, vemos que estos son importantes y los cruzan, los ven, pero no los ponen definitivos. No los ponen definitivos, sino que al mover el óvalo, entonces este punto de acá creo que es importante, porque de aquí van a ser las medidas que van a después determinar el tamaño, los tamaños de la nariz, ¿verdad? Y los tamaños de la boca. Entonces, el último cuadrante, el de abajo. Lo dividen en 3. Espérense, esta me quedó muy inclinada. Lo dividen en 3. ¿Qué quiere decir? Que cuando lo dividen en 3, esta queda en la base de la nariz, ¿verdad? Aquí queda debajo de los ojos, pero entonces uno podría tomar medidas. A la mitad de acá es el ojo, ¿verdad? Pero no tengo más indicaciones. ¿Y qué más tiene? Ese cuadrante me da el margen de la barbilla. En el anterior, en el que hicimos, no voy a mover. Este punto era importante. Entonces sabemos que la boca está de justo a la mitad, de aquí para arriba, de aquí para abajo, ¿verdad? ¿Qué más? Y probablemente acá, ¿verdad? Que es la oreja acostada, que llega hasta acá. Vemos que siempre hay como este eje, ¿verdad? Y este eje. No tenemos más información. ¿Qué otra información tenemos? Este punto a este punto, que creo que es importante y que calza con el ojo. Sabíamos que la comisura llegaba hasta acá porque en el otro método que estábamos viendo, en el de Leonardo da Vinci, calza. Así que si calza, tiene que calzar, tiene que ser ahí. ¿Y qué más habíamos visto? En el de Da Vinci, por ejemplo, habíamos visto que, por ejemplo, de la punta de la oreja acá, ¿verdad? Teníamos el pómulo, tenemos esta línea. Esta persona ya sabe esa intersección. No necesita hacer la línea, pero sabe que está ahí. Entonces esta línea creo que siempre es importante. También tenía otra línea, ¿de cuál calzaba? Era de aquí, ¿verdad? ¿A qué punto?
al ojo, ¿verdad? O a este punto, a la mitad de donde está el ojo, aunque está ahí. Entonces, ¿qué me sirve este punto? Para poder causar el ángulo, ¿verdad? De este elemento que le llamamos ojo. Vamos a ver en el caso de este que está a la par. ¿Qué no tenemos? Tenemos esta información y tenemos esta información, ¿verdad? O sea, tenemos que es un rectángulo, ¿verdad? Ahí se ve cómo lo sacan de un rectángulo más pequeño, de un rectángulo más grande, perdón. ¿Ok? Y tengo estos tres cuadrantes. Entonces, se construye a partir de acá. Este es la división total. Ok. Esta es la división total de todo el trabajo, ¿verdad? De todo el gráfico. Y tenemos, ¿qué otras líneas nos dan? ¿Qué otras líneas nos dan de conceptos? A ver, nos dan el eje para poder meterle ahí. No hay más, no hay mucho más. Entonces ahí, ¿cómo calculo, verdad? Esta línea me parece que está a la mitad de esta, pero no sé si estaría más arriba o más abajo. Sería en tercios. Entonces, lo que me están dando es un gráfico muy básico para poder hacer, digamos, la estructura, pero todo lo demás no sé cómo ponerlo. Entonces, esto a mí me gusta mucho como usarlo, como para entenderlo básicamente, pero tengo que usar y los otros dos, o todos los que existan, para poder sacar acá. Entonces, de ahí podemos tomarle, perdón, voy a tomarle un screenshot. Y entonces, nos vamos, un poco pesada la clase. Entonces, ya se me caen, ¿verdad? Las orejas de entender, ¿verdad? Línea con línea. Ahora vamos a hacerlo más orgánico. Vamos a intentar dibujarlo de manera, tratando de recordar las estructuras. Entonces, y modificando estructuras, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a hacer un nada más, yo dibujando como uno más, y, y entonces vamos a un recreíto como de 15 minutos. Voy a ponerle pausa. Ok. ¿Me oyen bien? Sí, profe. Entonces, el resto de la clase, que ya nos queda poquito, es básicamente realizar el estudio que nosotros acabamos de hacer y poder hacerlo en lápiz, ¿verdad? Entonces, sabiendo que nosotros tenemos ya una medida, ¿verdad? Que estuvimos analizando, sabemos que podemos irnos a la segura con un cuadrado. Em, Recuerden que esas son aproximaciones, no tienen que quedar perfectos y para que no se vayan a estresar demasiado en el proceso. Yo voy a hacer una mezcla de métodos para ver si me sale bien. Si no me sale bien, vuelvo a repetir. Vamos a hacer primero ¿cómo se llama? Retículo. De esta manera, tengo el cuadrado. En el método, digamos, que era el chino, ¿verdad? Esto se salía un fragmento acá, que eso ayudaba, ¿verdad? En general, a generar una distancia. Pero ¿cuánto se sale? ¿Cómo se llama? Me lo define mejor el método, de Leonardo, ¿verdad? Entonces, exactamente en dónde tengo que dividir, ¿verdad? Normalmente en el método alemán dividen esto en tres, ¿verdad? Dividen esto en tres, entonces esa puede ser una medida. Entonces es la mitad, ¿verdad? Esta es la mitad de este cuadrado. Entonces esta mitad de aquí me permite generar este cuadrante, ¿verdad? Este cuadrante que nos sirve para limitar la parte interna. Se ve bien, ahí de color, sí.
Ok. Entonces, esta, ¿cómo se llama? Em, División que acabo de hacer es la división de si yo hiciera acá un óvalo en este rectángulo, ¿verdad? ¿Verdad? Pero sabemos que este óvalo tiene que estar inclinado. Entonces, para sacar este punto, lo vamos a inclinar. Por lo cual, también vamos a inclinar este, ¿verdad? No tanto, puede ser un poquito menos. Es como muy poquitos grados, ¿verdad? Este también lo podemos tirar abajo. Este me puede dar algún tipo de referencia que muchas veces se utiliza, tal vez menos angulado, se utiliza como referencia para llegar a la barbilla. Ya si ustedes ven, si yo hiciera una estructura nada más externa, digamos, sabiendo que es un óvalo, ¿verdad? Entonces, esto va a ser más largo. Esto va a ser, ¿verdad? Podrían hacer el cuadrado aquí externo si quieren, ¿verdad? Pero no nos vayamos a eso. No, es muy complicado. Entonces, este óvalo acá, ¿verdad? Este óvalo acá. Y recordar que la cabeza siempre es más ancha aquí. Entonces, esto me ayuda, ¿verdad? Sí, ya tenemos estas primeras medidas o puntos de referencia. De a esta distancia, ¿verdad? Tenemos que en el de Leonardo, ¿verdad? Más o menos en el de Leonardo, esto se divide en tres. Entonces, esta parte la podemos dividir en tres. ¿Ya ahí? Sí. Ok, entonces, esto lo podemos dividir en tres. En uno, pueden hacerlo calculado. 2 de 3, perdón, 2 de 3 y 3 de 3. ¿Ok? Estamos hablando de tercios. Entonces, en esta división, en estos tercios, hacer que la frente, ¿verdad? Solo la frente, va a tener esa medida, ¿verdad? Entonces, esto me sirve para calcular en dónde va a estar. Si estaba acá y esta era la base de la nariz, ¿cuánto se sale la nariz? A ver si se acuerdan. ¿Qué otra medida me falta? No es esta distancia, ¿verdad? Media oreja o medio cuadrado, rectángulo. Media oreja. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular? Entonces ahí es donde a mí me falta información. Yo necesito sacar la medida que tiene, por ejemplo, o una oreja. ¿Cómo hago para sacar esa medida? Pues sabemos que esta es la medida de la oreja, ¿verdad? Ahí está. Pero ¿cuánto la tenemos que poner ahí? ¿Dónde la ponemos? ¿Cómo sabemos en dónde va? A ver, está fácil. ¿Mm? Ninguno, ninguna. A ver, ¿te acuerdan? Si no me equivoco, de la mitad a la izquierda. Ujú. Ajá, Para acá, ¿cuánta sí. medida de aquí? O sea, de este punto, ¿verdad? Que tenemos acá, podemos sacar hacia dónde, cuánta distancia. Bueno, desde este punto. ¿Se acuerdan? Este es y este es Y. Entonces, esta medida es igual a esta medida. Solamente la muevo así. Método chino, método de Leonardo. Entonces, de esa manera, yo ya sé dónde está la primera línea. La primera.
Ahora, ¿cómo saco el ancho? ¿Cómo sacarían el ancho? ¿Cómo se les ocurre que la sacarían? Vamos a medir, ve. Esta, recuerden que es una horizontal, una vertical y una horizontal. Entonces, el hecho que quede acá, por ejemplo, entonces me saca Y, porque tiene que quedar media afuera y media adentro, ¿verdad? Y una adentro y una afuera. ¿Se acuerdan lo que vimos? Sí, no, muy denso el tema. Yo creo que va a tocar repasar la clase, reverla. Ok, entonces, aquí quiere decir que aquí tenemos una más y de este centro salían dos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. De aquí salen dos. Ok. Esto me sirve para, digamos, más o menos calcular. Si no desean hacerlo de esta manera, pueden hacerlo de otra manera. ¿Qué otros puntos eran importantes? ¿Por qué pongo la oreja ahí y no la pongo más arriba o más abajo? Porque normalmente la oreja la ponen en la base donde está la base de la nariz, ¿ok? Entonces esto coincide aquí, ¿verdad? Ya tenemos Y, ¿verdad? Y tenemos este fragmento, ¿verdad? Este fragmento de XY. Entonces, tenemos según, ¿verdad? Este método. Se rayó mucho, lo volvemos a construir. Vamos a construirlo de nuevo. Entonces, vamos a hacer un cuadrado, colocamos el cuadrado, ¿verdad? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la parte externa, pero sabemos que se sale. ¿Qué más? Dividimos esto en tres partes. Estas me van a servir de ayuda. Este punto, lo puedo dividir a la mitad y a la mitad, y de aquí saco la elipse, Profe, ¿sí? esas, digamos, la división de esas tres partes no son del mismo distancia cada una, ¿verdad? Sí son esta y esta. Digamos, las internas sí, pero digamos, con los extremos son más largos o deberían ser todos ¿Qué, de la qué, misma distancia. qué quiere decir? Como de aquí a acá. Correcto. Sí, sí, yo estoy haciendo calculado, son divididos en tres tercios, o sea, no lo estoy haciendo con una regla. Ah, ok, ok. Sí, son Pero tercios. entonces sí, ok, perfecto, profe. Sí, entonces, pero no es la mitad, no es la mitad del cuadrado. Ve que hay una mitad de cuadrado, ¿verdad? Entonces, Sí, profe. entonces lo que estoy haciendo es poner el óvalo acá, pero entonces, ¿cómo inclino el óvalo? ¿Cómo inclino el óvalo? Depende mucho de hacer el óvalo primero en este rectángulo que estaba arriba. Entonces, este es el punto central y de este punto central inclino hacia abajo uno y donde cruza, inclino hacia arriba, ¿verdad? Entonces esto me da este punto, que es importante. Este supuestamente lo dividimos en tres, este fragmento, 1, 2, 3, o en tercios. A mí me gusta más el método de los tercios porque creo que es más exacto, ¿verdad? Entonces, em, continuamos, ¿verdad? Continuamos con esto. A ver si este me dibuja bien. Entonces, calculemos. Tenemos esta información, esta información.
¿Qué otra información teníamos? En algún momento hay un método que dice que de este punto a este punto, por ejemplo, se divide en dos. Entonces es bastante, o sea, se marca la mitad, ¿verdad? ¿Qué más? Este punto, ¿verdad? Que estos puntos, supuestamente, tienen el tamaño de la nariz. Este sería el tamaño de, ¿cómo se llama? De el tamaño de la oreja. Pero ¿dónde coloco la oreja? La oreja exactamente no está muchas veces en la misma distancia, pero sí está en la distancia donde está el ojo. ¿Dónde está el ojo? ¿O dónde creen que está el ojo? ¿Dónde está el ojo? ¿Cómo calculo el ojo? No, Yo diría que el ojo se, pero no sé, no estoy tan segura, se coloca de ese punto a la derecha, así como hacia abajo. sí. Y hay que pensar en el primer cuadrado, ¿verdad? En el cuadrado tenemos una línea de división. El ojo normalmente lo vamos a colocar en este primer cuadrado total. Que eso pasa siempre en el primero frontal también. Se coloca acá. Entonces, sabemos que el ojo está ahí, por ahí, pero ¿qué distancia de aquí para acá y qué distancia? Entonces, acordémonos, esta medida se invierte así. Entonces, digamos, si lo hiciera con regla, esto queda acá. Este es la primer ojo. Entonces, aquí está el ojo, aquí inicia la división del ojo. Entonces, de aquí, yo coloco, ¿verdad? Si el ojo está ahí, entonces, ¿dónde pongo la oreja? Si esta es la comisura, si esta es la comisura, la oreja va ahí, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí o no? Y entonces tenemos los veo muy callados. Algo Procesando, profe. procesando, ok, procesando, pero dígame que procesando, ok. Entonces, tenemos esta medida acá y tenemos acá, entonces la comisura del ojo, ¿verdad? La comisura del ojo, yo lo puedo intentar poner ahí si quiero, en este momento, en el aire, para ver si está ahí. Ok, ¿cuál es la línea que más? ¿Qué más tengo que saber? De la frente acá, de aquí nace la nariz, sale la nariz. ¿Cuánto sale la nariz? Era la mitad de lo de la oreja. Sí. Entonces, literalmente, ¿verdad? Sale este porcentaje. Entonces tenemos este acá sí. Y se acuerdan que hay otro que sale la mitad, ¿verdad? Se sobreponen, que es lo que dibujé arriba. Entonces calza más o menos acá. Entonces ya tenemos la primera. Bien, primera nariz. Y ahí dependerá si la hacemos ganchuda, ¿verdad? Ganchuda, pequeña, chata, ¿verdad? ¿Verdad? La hacemos ganchuda, pequeña, chata, ¿verdad? Muy grande. Creo que aquí está un toque grande, en realidad. Pero entonces, ¿cuánto medía el ojo? ¿Se acuerdan que era este porcentaje? ¿Y cómo calculábamos la dirección? ¿Se acuerdan? Leonardo da Vinci lo dijo. Este ángulo con los cuadrantes.
Entonces, el siempre va a quedar inclinado. Esto quiebra, esto sale, esto sale, esto sale. Curveo. Ahora, esta parte de abajo. Esto sale. Esto sale. Esto sale. Dame un segundo. Nada más. ¿Me oye? En eco. No se le escucha bien. Ya, ahora sí. Mucho mejor, Sí, ahora sí. Ok, entonces, bien. Entonces, esta nariz, ¿verdad? La vamos a poner acá y va a unirse, digamos, podemos meter aquí, quebrar acá y podemos sacarla. No creo que esté tan grande, creo que es más pequeña, ¿verdad? Para poder, qué raro, como que se me, em, que siento como que se me hizo más grande, ¿verdad? Ya Sí, como como más que se de encogió. lejos. Sí, como que se le fue el zoom, creo. Sí, déjame ver, a ver si lo puedo lograr. Ajá. Ok, listo. Ahí. Entonces, ¿verdad? Habíamos dicho que esta parte respeta esta línea, pero esta parte en muchos esquemas, no en todos, a veces sale como una curva. Esto ayuda a que de esta línea, ¿se acuerdan? Que en algunos diagramas esto lo dividían a la mitad, ¿verdad? Entonces, ayuda para colocar justamente donde va el labio inferior, labio superior y mentón, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde llega? La boca llega hasta donde, digamos, cae el ojo, el lagrimal, digamos, es donde está el lagrimal, ahí eso cae. El pómulo lo uníamos con esta línea. Entonces tenemos esta línea de acá que podemos remarcar después. Esto, cuadrante, y este cuadrante, redondo e inclinado, ¿verdad? Ahí ya quedé, ahí, por eso no me gusta dibujar como muy fuerte, porque a veces, digamos, hay que corregir direcciones, corregir formas. Entonces, esta línea, uno dice, bueno, si ya esto es así, esto es así, esto es así, empezamos a, ¿cómo se llama? A estructurar. De esto solo se va a ver la mitad. Todo lo que está encima es pelo. ¿Qué más? Después tenemos que aprender lo de las orejas y todo esto, pero digamos que ay, espérense, que se me salió algo. Ok. Todo esto, ¿verdad? Nos va a ayudar
van a, digamos, saber exactamente dónde está. Esta dirección la agarramos, esta la agarramos, esta la agarramos, esta quiebra acá, quiebra acá, quiebra acá y quiebra. Recuerden que el cuello siempre es inclinado, nunca recto, diagonal. Este tal vez todavía está muy adelante. Puede tirarse un toque más para atrás, un poquito más para atrás, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos, digamos, normalmente en dibujo? Nosotros empezamos a esquematizar, hacemos la línea, hacemos sombra, estructura. Hay unas líneas que pueden ir aquí, que esto siempre se marca mucho en el dibujo. Labio inferior, superior. Si yo quiero cambiarle la forma a la persona, ¿verdad? Después vamos a ver dónde nace el pelo, si lleva pelo, si lleva otro tipo de, ¿cómo se llama? Movimientos, ¿verdad? Todo va a estar sobre esto. ¿Y para qué me sirve a mí realmente el dibujo, este tipo de dibujo? Para hacer un boceto, para poder, digamos, esquematizar una persona y poder después utilizarlo para otras cuestiones. Más que todo, a mí me sirven para escultura, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos faltaría a nosotros entender? Unir distintos esquemas para poder ubicar. Lo más importante en el lateral es ubicar el ojo donde va, la nariz donde va y la oreja donde va. Tamaño de cráneo, ¿verdad? Cualquier variación que se haga en este momento, digamos, ancho, largo, variación va a generar algún tipo de desproporción. Y uno puede, digamos, desproporcionar, pero las personas no son regulares, ¿verdad? Entonces, este sería, digamos, el ejemplo de hoy. Entonces, vamos un toquecito, abandonar aquí. Ok, yo no estoy trabajando tampoco ¿verdad? De nada, de la nada. O sea, estoy siguiendo los esquemas. Entonces, importante otra vez, repito, ubicar la nariz, ubicar la boca, ubicar los ojos y sacar esa medida que me va a servir para estructurar. Esto va a ser tan formulaico que siempre los perfiles tienen el mismo. Ustedes pueden generar su propia estructura que les ayude a construir su propio dibujo. Entonces el ejercicio que sería para la próxima semana es construir su propia estructura lateral para poder hacer el dibujo interno. No sé si tienen alguna duda. Bueno, sería entonces como que agarráramos de todo lo que vemos hoy en la clase y escogiéramos qué puntos nos sirven como, o los que nos hace como más clic, como para que nosotros entendamos cómo hacerlo. Porque debo admitir que, sí, debo admitir que vimos muchos, entonces debo admitir que me gustó mucho el Da Vinci, creo que lo entendí con más facilidad. Entonces, tal vez aplique más cositas. Muy útil. Lo que veo en él es que, digamos, yo lo estoy usando sobre un personaje de adulto mayor. Entonces podría haber alguna, ¿verdad? Ajuste que hay que hacerle a la estructura para que quede una persona más genérica. Sí lo noté porque, bueno, estaba viendo como el screenshot que le tomé y lo que se iba haciendo, y sí lo noté porque creo que los adultos mayores, como a esa edad, la nariz crece mucho, las orejas también son más grandes, En realidad porque también las formas se desfasan de donde tienen que ir. O sea, ujú, se caen, a veces son cosas, no tanto que se agrandan, sí se agrandan, pero digamos a veces las orejas se caen.
Entonces Ok, parece que son más grandes, pero en realidad están fuera de su espacio, digamos, en el canon que estamos trabajando. ok. La nariz sí Y, crece, pero la boca parece que se hace pequeña, pero en realidad es que pierde masa muscular. Entonces, ujú, o dentadura, entonces todo eso, ¿verdad? Por ejemplo, este personaje que estamos viendo a Leonardo da Vinci probablemente no tiene dentadura. Tiene una nariz muy caída también, un estilo, una estructura de nariz de un estilo de nariz. Entonces todo eso, ¿verdad? No sé. Entonces la idea es hacer un lateral. No les voy a pedir lateral izquierdo y derecho. Hagan el que mejor les parezca para que nada más ubiquemos los elementos en el espacio. Uno, pero, profe, una consultadora que dijo sobre lateral izquierdo y derecho, ¿no hay tanta diferencia o si es muy diferente? yo siempre creo que hay que intentar hacer los dos, Ok, porque ok. es más difícil hacer el inverso. Sí, O es que sea, ahora que lo dijo, sí lo pensé que no. Yo siempre he hecho como lateral derecho, sí, nunca mirando izquierdo. hacia. Sí, es Ujú, que digamos, vamos a ver, cuando estoy en frontal estoy haciendo ambos lados, ¿me entiendes? Izquierda y derecha enfrente, todo bien. Pero cuando estoy en lateral, digamos, es aplicar la misma estructura a la inversa, no es tan fácil a veces para el cerebro. Y entonces me ayuda a entender lo que veo izquierdo y lo que veo derecho, con medidas. Eh, Hagan el que mejor les parezca, sin embargo, considero que deberían practicar ambos para un ejercicio de práctica, para que, digamos, porque cuando, digamos, algún momento van a retratar, que vamos a retratar, es más difícil un lado que el otro y uno no sabe ni por qué y no sabe ni cómo medir y como que las medidas se vuelve una nebulosa. Y en realidad es lo mismo, solo que el problema es que tenemos distintas visiones hacia los laterales. ¿Me entiendes? Izquierda y derecha no es lo mismo, espejo no es lo mismo, pero es invertirlo, pero hay gente que le cuesta. Vamos a ver, conducción, izquierda-derecha, ¿verdad? Los que conducen. Este, conducir, o sea, yo no sé si han conducido, pero conducir inverso, digamos, con reversa, echar para atrás. ¿Han conducido para atrás? pero yo ni siquiera sé conducir. Conducir para atrás, les recomiendo hasta el código Da Vinci, la magia que Ujú, conduce para atrás. Es mm, literalmente darle un giro al cerebro y decir, es lo mismo, pero para atrás. La ok, gente no sí entiendo. domina eso, la gente no domina el reversa, mucha gente pierde la prueba por eso. La gente usa las cámaras, Sí, es cierto. tiene que usar los espejos. Entonces es como decir, ver tu mundo inverso. O sea, es lo mismo que dibujar en un espejo. Ok, ok, Entonces aquí es entiendo. donde, digamos, no es lo mismo dibujarme a mí que dibujar en un espejo o dibujar de una imagen o una fotografía. O sea, yo, digamos, en la imagen que usted estoy proyectando ahora me veo totalmente distinta a como yo me veo en un espejo. Sí, Y, sí, comprendo. ajá, entonces a veces cuando yo pongo las dos cámaras y me estoy viendo de lado, es rarísimo. Sí, 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 sí Ah, pasa. sí, o sea, o cuando se ve uno como de otras perspectivas. Eso es básicamente verse desde otra vista. Sí, es como cuando te toman una foto de una perspectiva que uno no suele ver, entonces como que uno dice como, wow, no sabía que me veía así. Entonces, eso, cuando uno tiene un objetivo de dibujar, es muy bueno, digamos, hacer el ejercicio. Pero bueno, por el momento solo uno. Entonces, sería nada más eso, ¿verdad? Y llévenlo con calma, ¿me entienden? Aquí, o sea, es entenderlo, practíquenlo. Vean que con el cuadrado creo que se logra casi todo. Yo voy a hacer hoy el tres cuartos, pero creo que es muy pesado. Entonces, la próxima semana vemos el tres cuartos porque de todas maneras estamos virtuales debido a la cuestión de la prueba de habilidad. Ya la próxima semana sería la última. Y después vemos, creo que nos vemos la siguiente, ya en septiembre. Entonces ahí vamos a ver.
Entonces nos vemos la próxima clase y recuerden que el schedule va a quedar abierto, darle aceptación al programa y sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Luego, Buenas tardes. Gracias, profe. Buenas tardes. Muchas Muchas gracias, gracias, profe. profe. Hasta luego. Hasta luego. luego, Gracias, profe. hasta luego.